New World Economy, minería de Bitcoin. Imagina que existe una red en todo el mundo, donde miles de ordenadores compiten cada 10 minutos por resolver un acertijo matemático. El que lo resuelve gana Bitcoin y al mismo tiempo, sin darse cuenta, está protegiendo el dinero de millones de personas, sin banco, sin gobierno, sin permiso de nadie. Eso es la minería de Bitcoin y es probablemente la pieza más importante y la peor explicada de toda la economía moderna. En New World Economy hablamos de dinero, Bitcoin y libertad financiera para que entiendas las reglas del juego y no dependas ciegamente del sistema. En los próximos minutos vas a entender tres cosas que casi nadie te explica bien. Uno, ¿qué hace realmente un minero de Bitcoin? Y no es crear monedas de la nada. 2, ¿por qué la minería es lo que hace que Bitcoin sea imposible de manipular, censurar o falsificar? Y 3, la más importante, ¿por qué entender esto cambia completamente cómo ves el dinero que tienes hoy en el banco? Cuando termines este vídeo, vas a entender por qué solo existirán 21 millones de Bitcoin, nunca más. Y por qué eso es una declaración de guerra al sistema financiero tradicional. Vamos, empecemos por algo que vives cada día y que probablemente nunca te has parado a pensar. ¿Quién decide cuánto dinero existe en el mundo? No tú, no tu vecino, no tu jefe. Lo deciden unos pocos, los bancos centrales. Básicamente las entidades que tienen el poder de crear dinero oficial, euros, dólares, libras, de la nada. Y aquí viene lo importante. Cada vez que imprimes más dinero, el que tú ya tienes vale un poco menos. Es matemática pura. Piénsalo así. Imagina que vas al supermercado y la cesta de la compra que hace 4 años te costaba 50 euros, ahora te cuesta 70. No es que la comida sea más cara, es que tu dinero vale menos. Tú trabajas igual, tú produces igual, pero cada año tu sueldo compra menos. ¿Y por qué? Porque alguien en algún despacho decidió imprimir más. Esto no es teoría, te pasa cada día, cada vez que pagas el alquiler, cada vez que llenas el carrito, cada vez que miras el extracto. Y aquí está la trampa. Te dicen que es normal, que es sano, que la economía necesita un 2% de inflación al año. Pero nadie te pregunta a ti que llevas años ahorrando un dinero que pierde valor mientras duerme. Ese es el problema. Y de ahí nace Bitcoin. Y de ahí nace la minería. Si esto que acabo de explicarte te está haciendo conectar puntos que llevabas tiempo sintiendo pero no sabías nombrar, este canal es exactamente para ti. En New World Economy desmontamos el sistema pieza por pieza, sin tecnicismo, sin humo. Suscríbete y sigamos juntos. Ahora sí, vamos a entender qué es la minería de Bitcoin. Y te lo voy a explicar fácil. Olvida la palabra minería. Es un nombre malo. Confunde a todo el mundo. No hay pico, no hay cueva, no hay oro escondido. Lo que hay es esto. Una red de ordenadores repartidos por todo el planeta, compitiendo para hacer dos cosas a la vez. Una, validar las transacciones de Bitcoin, es decir, comprobar que cuando alguien envía Bitcoin a otra persona, ese Bitcoin existe de verdad y no se ha gastado dos veces. 2, agrupar esas transacciones en un bloque. Imagínate una página de un libro de cuenta gigante y añadirla a la cadena. De ahí viene la palabra blockchain, cadena de bloques. ¿Y cómo compiten? Resolviendo un acertijo matemático muy difícil. Tan difícil que necesita mucha potencia de cálculo y mucha electricidad para intentarlo. El primero que lo resuelve gana el derecho a añadir ese bloque. Y como recompensa, la propia red le regala Bitcoin recién creado. Esa es la única forma en la que nace un Bitcoin nuevo. No hay un señor en una imprenta. No hay un consejo decidiendo cuánto crear. Hay un código y una regla. Quédate con esto. La minería hace dos cosas al mismo tiempo. Protege la red porque cada minero está verificando que nadie haga trampa. Y emite el nuevo dinero de forma previsible, transparente y limitada. Y aquí viene la pregunta incómoda. Si esto lo hace un código, sin banco, sin gobierno, sin permiso de nadie, ¿por qué nos han hecho creer durante toda nuestra vida que el dinero solo puede funcionar de la otra manera? Piénsalo. Sigamos, porque ahora viene la parte que cambia todo. Bitcoin tiene una regla escrita en su código desde el primer día. Solo existirán 21 millones. Jamás. Ni uno más. Y cada 4 años, aproximadamente la cantidad de Bitcoin
que reciben los mineros como recompensa se reduce a la mitad. Esto se llama halving, mitad, literalmente. Cuando Bitcoin nació en 2009, cada bloque pagaba 50 Bitcoin. Hoy paga 3.125 y seguirá bajando. Esto significa que cada año entra menos Bitcoin nuevo al mercado. Más escasez. Reglas que nadie puede cambiar. Y esto es lo que casi nadie te explica. Mientras los bancos centrales imprimen sin parar, Bitcoin hace exactamente lo contrario. Imprime cada vez menos, hasta llegar a cero alrededor del año 2140. Es la primera vez en la historia de la humanidad que existe un dinero verdaderamente escaso. No escaso porque lo diga un político, escaso porque lo dicen las matemáticas. Y los mineros son los que mantienen vivas esas reglas, son los guardianes del sistema, no por bondad, por incentivo económico. Si hicieran trampa, el Bitcoin que ganan dejaría de tener valor, así que les conviene ser honestos. Eso es brillante. Ese es el truco que hace que Bitcoin funcione. Vamos a aterrizar esto en tu vida, porque hasta aquí puede sonar abstracto. ¿Qué significa para Alejandro, una persona normal de 25 años en España, que exista la minería de Bitcoin? Significa esto. Por primera vez en tu vida existe un dinero que ningún banco puede congelarte, que ningún gobierno puede confiscarte si lo guardas bien, que ningún político puede diluir imprimiendo más. Mientras la minería siga funcionando, y lleva 15 años funcionando sin parar ni un solo minuto de caída, la red está viva. Y mientras la red esté viva, tu Bitcoin sigue siendo tuyo. Compáralo con tu cuenta del banco. Tu banco puede bloquearte el acceso si sospecha algo, cobrarte comisiones que no decides tú, cerrarte la cuenta sin darte explicaciones. Y si quiebra, recuperar tu dinero depende de garantías que tampoco controlas tú. Esto no es teoría, te pasa a gente como tú cada día. Pregunta en Chipre en 2013. Pregunta en Argentina. Pregunta en Líbano. Y aquí viene lo importante. Bitcoin no es perfecto. No te voy a vender humo. Tiene volatilidad, tiene riesgos, tiene una curva de aprendizaje, pero por primera vez tienes la opción. La opción de decir, una parte de mi dinero va a estar en un sistema que yo controlo, no en uno que controla a otro. Esa opción no existía antes. Y existe gracias a los mineros. Y mira, esto no va a cambiar solo. El sistema que te empobrece sigue funcionando ahí fuera. Exactamente igual. Mientras tú ves este vídeo. Por eso existe New World Economy. Para que entiendas las reglas del juego antes de que el juego te coma a ti. Suscríbete si quieres seguir entendiendo cómo protegerte de verdad. Bien, ya sabes qué es la minería. Ya sabes por qué importa. ¿Y ahora qué? Aquí te voy a ser honesto. La mayoría de la gente no necesita minar Bitcoin para beneficiarse de Bitcoin. Minar hoy es un negocio industrial, con granjas enormes, electricidad barata y máquinas especializadas. No es para principiantes, pero sí necesitas entender la minería para tomar buenas decisiones, porque ahora entiendes que 1. Bitcoin no se crea de la nada. Cada Bitcoin que existe ha costado electricidad, tiempo y matemáticas. Tiene un coste real detrás. 2. La escasez de Bitcoin no es una promesa de marketing. Está escrita en el código y mantenida por miles de mineros que ganan dinero protegiéndola. 3. Invertir en Bitcoin no es como invertir en una empresa. Es invertir en una red que funciona sola 24 horas al día, sin jefe, sin oficina, sin permiso. ¿Qué puedes hacer tú en la práctica? Primero, educarte. Sigue aprendiendo cómo funciona. Una persona que entiende Bitcoin no entra en pánico cuando el precio cae. Sabe por qué tiene Bitcoin. Segundo, empezar pequeño. No necesitas comprar un Bitcoin entero. Puedes comprar 10 euros, 50 euros, lo que pueda permitirte perder mientras aprendes. Bitcoin es divisible hasta 100 millones de partes. Tercero, y esto es clave, autocustodia. Esto significa cuando tengas Bitcoin, guárdalo tú. No lo dejes para siempre en un exchange, que es como un banco de cripto y puede quebrar, ya ha pasado. Aprende a usar una wallet propia. Hay una frase que se repite mucho en este mundo. Not your key, not your coin. Si no tienes tú las llaves, no es tu Bitcoin. Y esto conecta directamente con la minería. La minería existe para que tú puedas tener soberanía sobre tu dinero. Pero si guardas tu Bitcoin en un sitio donde otro tiene las llaves,
Estás repitiendo el mismo error que con el banco. Vamos a pasos concretos. Lo que puedes hacer esta semana. 1. Dedica 30 minutos a leer el libro blanco de Bitcoin. Son 9 páginas. Lo escribió Satoshi Nakamoto en 2008 y está traducido al español. No te lo pierdas. Es la base de todo. 2. Instala una wallet de Bitcoin en tu móvil. Solo para probar. Sin meter dinero todavía. Familiarízate con cómo se ve una dirección, cómo se hace una transacción, qué es una frase de recuperación. 3. Si decides comprar, hazlo en un exchange con reputación, verifica tu identidad como pide la ley y muévelo a tu wallet propia. No lo dejes ahí. 4. Nunca, jamás le digas a nadie cuánto Bitcoin tienes ni dónde lo guardas. La privacidad es parte de la seguridad. 5. Huye de cualquiera que te prometa rentabilidad fija en Bitcoin, minería en la nube mágica o duplicar tu dinero en un mes. Esos son estafas, sin excepción. La minería real no la haces tú, la hacen miles de máquinas en todo el mundo. Tu trabajo es entenderla, respetarla y usarla a tu favor. La minería de Bitcoin no es una moda, no es un esquema para hacerte rico, no es magia digital. Es la primera vez en la historia que la humanidad tiene un dinero cuyas reglas no las decide un grupo de personas con poder, las decide un código abierto, que cualquiera puede leer y que está protegido por miles de máquinas que nadie controla del todo. Eso, te guste o no Bitcoin, es un cambio de civilización. Y la pregunta no es si Bitcoin va a subir o bajar la semana que viene. La pregunta es si tú, Alejandro, vas a entender a tiempo lo que está pasando. O vas a ser de los que dentro de 10 años digan yo no lo entendí cuando tocaba. Porque la libertad financiera no empieza cuando tienes mucho dinero. Empieza cuando entiendes cómo funciona el dinero. Y ya has dado un paso enorme solo viendo a este vídeo entero. Si estás cansado de que otros decidan por tu dinero, por tu ahorro, por tu futuro, este canal es tu sitio. Suscríbete a New World Economy. Activa las notificaciones si quieres. Pero sobre todo, vuelve. Sigue aprendiendo. Aquí no te vendemos sueños. Te explicamos cómo funciona el sistema y cómo construir tu propia salida. Nos vemos en el siguiente.